Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Que canta y danza al Rey que viene pronto y que proclama que no hay otro nombre. Cristo es el Señor. Somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza y que proclama que no hay otro nombre. Cristo es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo, grande es el Señor. ¡Júbilo! ¡Sí, Señor! ¡Hey! Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso. Él es mi escudo, mi protector, no temeré.
porque mayor es el Señor, es poderoso. Él es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. ¡Sus palmas! ¡Sí, Señor! Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¡Vamos! ¿Alguien puede dar un grito de júbilo en esta hora? Levante fuerte su voz y decláralo. ¡Aleluya! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que quiero danzar, quiero danzar, 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 danzar. 1, 2, 3. ¡Aleluya! ¡Arriba! ¡Sí, Señor! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libró, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Con júbilo. Sí, Señor. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me li, quiero gritar, 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 gritar. Quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Quiero gritar, gritar, gritar. Grita fuerte. Grita fuerte. Quiero gritar. Aleluya. Déselo fuerte. Déselo fuerte.
Exáltelo, exáltelo. Aleluya, aleluya. Él es bueno, Él es bueno. Te adoramos, Señor. Levante su ser y todo su corazón al Rey de Reyes. Una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Mi vida eres tú, Jesús. Y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura, deleitarme soy. Dile satisfecho. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, ver. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Satisfecho, satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré su rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás. Prefiero todo lo que das tú. Una sola cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. Mi vida eres tú, Jesús, y en tu casa quiero habitar
todos los días de mi vida. Levanta tus manos y dile: y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti, satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara verte, contemplarte, adorarte. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mi rostro levantará, satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara verte y adorarte. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantará. Hermanos, es una tremenda bendición y privilegio poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Siempre antes de iniciar quisiera pues dar algunas instrucciones que son muy importantes, y dentro de ellas es que no se olvide que estamos siempre reuniéndonos los días, reuniéndonos, digo, ustedes en su casa y nosotros aquí en la iglesia transmitiendo, pero los días martes, viernes 7:30 de la noche, y también el día domingo. Ahora vamos a agregar el domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Vamos a tener dos actividades el día domingo, aprovechando pues este tiempo que tenemos para poder transmitir, así que le estamos comunicando. Sin embargo, esta semana pues habíamos programado así el día viernes, pero también el retiro de verano se extendió, ya no solamente a través de un día, sino que ahora van a ser 3 días. Miércoles, jueves y viernes va a estar nuestro retiro de verano. Eso entonces indica que vamos a suspender nuestra actividad de transmisión el día viernes nuevamente, pero volvemos el domingo con los 2 servicios para que usted esté enterado, y no se olvide de estarnos comunicando en el teléfono de WhatsApp de la iglesia para que usted esté enterado de todas nuestras actividades, hermano, y que también cualquier necesidad usted nos las pueda estar comunicando a través de esa vía. Por favor, siempre queremos estar en contacto con usted, así que tome nota del número de WhatsApp, que pues tal vez se los voy a colocar un momentito aquí, si me dan, perdón que voy a salir de esta presentación, pero creo que es muy importante que podamos estar conectados ahí, y que podamos, este es el número de WhatsApp: 4824-3272. 4824-3272 es el número de WhatsApp de la iglesia. Por cualquier necesidad, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, la puede hacer a este número de chat, y ahí vamos a estar también trasladando información. Si usted es miembro de Iglesia Jubileo
y aún no está sirviendo en algún área, pero necesitamos tener su información. Si usted nos puede escribir también a este WhatsApp, mandándonos su número de teléfono, su dirección, para que nosotros estemos pendientes y también sus comentarios de cualquier situación. Bueno, esto solamente para dar inicio y pues que quería trasladarles esa información de que ahora nuestro retiro de verano pues se posterga esta semana, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor pues vamos a estar ahí. Hagamos una oración para dar inicio a esta administración de la palabra, que el Señor nos pueda bendecir de una manera especial. Padre, te damos gracias, Señor, estamos muy, muy agradecidos contigo. Porque, Señor, como bien dice tu palabra, todas las cosas ayudan para bien a los que a ti te aman. Y nosotros estamos conscientes, Señor, que no hay nada, Señor, que suceda en el universo o en los universos, Señor, que se escape de tu control. Todo, Señor, está bajo la mano poderosa tuya. Señor, tú tienes control de todas las cosas y nosotros, Señor, creyendo, confiando, Señor, en que tú nos has prometido estar con nosotros, siempre hemos, Señor, dispuesto nuestro corazón para este momento, para poder recibir la administración de tu palabra. Envíanos desde tu mismo trono una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de cambio, una palabra de fortaleza, de ánimo, una palabra, Señor, que nos venga a animar, Señor, a levantar, a restaurar cada día, Señor, porque lo necesitamos. Por favor, papadito lindo, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Bendice a tu pueblo, Señor, que se reúne en este momento, Señor, ahí en la sala, en el comedor, donde quiera que estén reunidos, Señor, y que esta palabra pueda llegar a sus corazones y ministrar sus vidas en este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos definitivamente nosotros, hermanos, estamos de alguna manera expuestos a muchas situaciones en nuestra vida. Pero existen momentos que de alguna manera, dependiendo lo que podamos estar viviendo o pasando, nos pueden hacer dudar de aquellas cosas que nosotros hemos creído. Yo sé que el Señor ha venido sembrando su palabra en nuestros corazones, ha venido ministrando en nuestras vidas, no ahora, porque durante el tiempo que usted tiene de ser cristiano, ese tiempo tiene el Señor de estar ministrando su vida y preparándonos definitivamente para algo. Pero algo que me llama a mí la atención es que hay momentos en los cuales como que somos presa de alguna situación difícil en nuestra vida. Quizás porque estamos oyendo esto o lo otro, malas noticias, oímos a personas que siempre hablan de manera negativa o estamos pasando por una prueba, por una adversidad, por un momento de escasez, por una enfermedad, por una situación cualquiera que ésta sea difícil. Y eso puede hacer que en algún momento dado podamos tambalear en nuestra fe y aún con relación al tiempo que estamos viviendo y podemos empezar a dudar precisamente de eso. Yo creo que los acontecimientos últimos que han estado sucediendo en el mundo, de alguna manera, pueden traer aflicción, pueden traer temor, pueden traer miedo al corazón del pueblo. Pero el Señor nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor primariamente se llama Jesucristo. Él es el perfecto amor. Ahora, recordemos que aún grandes hombres de Dios en algún momento se vieron sumergidos en esta situación. Por ejemplo, viene a mi mente el profeta Juan el Bautista. Recuérdense que él estaba bautizando y en un momento está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, vio a Jesucristo venir para ser bautizado y entonces él lo identificó y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto sucedió en dos oportunidades que él lo vio. Pero lo que a mí me llama la atención es que recibió la revelación de quién era Jesús. Luego
se cumplió aquella señal que a Juan le habían dado, porque él mismo dice: a mí el que me envió a bautizar me dijo, sobre aquel que veas que viene el Espíritu Santo y se queda morando en él, ese es el que tú estabas esperando, o el que Israel está esperando. Y Juan lo identificó. Juan vio al Espíritu Santo descender en forma corporal como paloma. Sin embargo, algo que llama la atención es que cuando Juan ya está preso, entonces le envía unos discípulos al Señor Jesucristo a preguntarle: ¿eras tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, qué tremendo, porque aquel hombre que tuvo una gran revelación, que vio el cumplimiento de señales, ahora, mientras está pasando un momento de prueba, un momento de aflicción, y que esa prueba iba a terminar inclusive con su vida. Y con su ministerio, un ministerio que apenas duró 6 meses, pero que ahora estamos viendo que tambalea. Ahora estamos viendo que ya no se apega a la revelación que había tenido, ni se apega a lo que había visto como el cumplimiento del derramamiento sobre el receptor del Hijo de Dios, sino que ahora está dudando. Entonces, esto quiere decir que cuando vienen situaciones adversas, nosotros deberíamos de aferrarnos más y más al Señor. Esto mismo también me recuerda el Salmo 73, cuando el escritor de ese salmo, que me parece que es Asaf, dice: cuando yo vi la prosperidad de los impíos, entonces por poco resbalan mis pies, hasta que un día entré al lugar santísimo y entonces comprendí el final de ellos. Inclusive dice una palabra un poquito fuerte: él era yo como un mulo sin entendimiento. Entonces quiere decir que las situaciones, no solo de prueba, sino que en algún momento dado, como en el caso de este salmista, que estaba pasando por una situación que le produce cierta envidia. Él ve que los demás prosperan, él ve que a los demás les va bien, y mientras él buscando del Señor, sirviéndole al Señor, y no ve esa misma respuesta. Pero tenemos que saber que todas las cosas tienen un tiempo delante del Señor. El Señor tiene su tiempo de cumplimiento, cada una de esas cosas, de cada una de las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Y así que lo que nosotros tenemos que hacer es esperar, porque si Dios bendice a alguien que está cerca de ti, es porque Dios también ya te va a bendecir a ti. Así que no debemos dudar de eso. Bueno, y así podríamos mencionar otros ejemplos más, como el ejemplo de Pedro también, que cuando se vio confrontado por aquella muchacha, nosotros nos damos cuenta que Pedro primeramente negó, después maldijo y después hasta llegó a blasfemar. Entonces, qué tremendo, porque un hombre, un apóstol, como el apóstol Pedro, que recibió grandes revelaciones, que la Biblia dice que cuando sacaban a los enfermos a las calles para que al menos la sombra de Pedro los tocara y que así fueran sanos, un hombre que pudo caminar sobre las aguas, un hombre que recibió una revelación diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un hombre que resucitó a aquella jovencita llamada Tabita, bueno, podríamos mencionar muchas otras cosas del apóstol Pedro. Sin embargo, cuando se vio confrontado, cuando se vio acorralado, cuando se sintió como con la espada y atrás la pared, ya no pudo, y flaqueó y titubeó. Entonces creo yo que este es un tiempo en el cual nosotros nos debemos de cuidar, porque hay tantas cosas que se dicen, hay tantas cosas que se oyen, y aún, pues mucha gente espera muchas cosas, pero tenemos que saber que todo el Señor está en control de ello, y que Él no permitirá nada que nosotros no podamos sobrellevar, y que fiel es Él, que así como permite la prueba, también permitirá y dará una vía de escape para que nosotros podamos salir de ahí. Así que en el nombre del Señor, que no permitas que el temor, el miedo aceche en tu corazón, porque esto te puede llevar en un momento dado a dudar. Ahora, algo que a mí me llama la atención es que cuando una persona duda de aquello en lo cual se ha cimentado por mucho tiempo, y esto lo dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Si los cimientos son removidos,
¿qué será del justo? Eso significa que nosotros no podemos permitir que los cimientos que hemos tenido, los fundamentos donde hemos estado parados, sean removidos, porque entonces, ¿qué será del justo? Pero me llama la atención porque el apóstol Pablo inclusive tiene que escribir una carta a la iglesia de los tesalonicenses y es precisamente la segunda carta en su capítulo número 2. Y quiero leerle así brevemente, no va a aparecer en la pantalla, pero yo aquí se lo voy a leer en el versículo número 1 porque dice, pero con respecto. Fíjese que lo que Pablo tiene que escribirle a esta iglesia, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí se refiere a la segunda venida, es decir, después de la gran tribulación. Y dice, y a nuestra reunión con Él. Eso se refiere a la parucía o a la venida secreta, ¿verdad? La venida secreta. Dice, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Fíjese que Pablo tiene que exhortar a través de esta carta a la iglesia de los tesalonicenses, porque ellos estaban siendo movidos de su forma de pensar, ellos estaban siendo movidos de su manera de creer, aquello en lo que se habían fundamentado, aquellas enseñanzas que inclusive digámoslo así, unos versículos antes en la carta anterior, en el capítulo número 4, versículo 13, 14, 15, 16 y 17, que es cuando Pablo habla de la venida del Señor, que es cuando Pablo está diciendo, y luego nosotros los que hayamos quedado, que seremos arrebatados juntamente con ellos, todo lo que ahí dice, y dice, confortados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, Pablo les había escrito sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento, sobre el día del Señor, cada uno de esos eventos, Pablo les había escrito. Sin embargo, aquí en la carta, en la segunda carta, Pablo tiene que exhortar a esa iglesia porque resulta que esta iglesia está siendo movida en cuanto a sus fundamentos y en cuanto al tiempo que estaban viviendo, porque algunos decían que el día del Señor ya había llegado. Y ahora dice Pablo aquí, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí el apóstol Pablo está exhortando, está llamando la atención, está reprendiendo de alguna manera a la iglesia de los tesalonicenses, porque quizás habían llegado con alguien con alguna carta, quizás habían llegado diciéndoles, dándoles una profecía, quizás habían dicho de muchas maneras que el día del Señor ya había llegado. Y esto es lo que pasa con mucha gente cuando no tenemos un fundamento claro. Por eso es que la iglesia del principio, uno de los fundamentos era que estaba constantemente escuchando la doctrina de los apóstoles. Y esa no solamente la doctrina de los apóstoles del Cordero, sino también aquellas cosas que le dieron como una revelación a los apóstoles del Espíritu, y que eso incluye a los apóstoles también de este tiempo. Así que tenemos que saber esto. Ahora, yo quisiera que recordáramos que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y no voy a leer todo otra vez ese capítulo, aunque en el tema anterior que estuvimos compartiendo hablamos sobre esto. Solamente quiero recordarles así lo que dice la Escritura con respecto al principio de dolores, y hacer un breve resumen del capítulo número 24 del Evangelio según San Mateo, desde el versículo número 4, me parece, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí, porque la palabra del Señor nos enseña que esto es principio de dolores. Y si es principio de dolores, quiere decir que no ha empezado ni la pretribulación, ni la tribulación, ni la gran tribulación. Así que tenemos que saber eso, porque la iglesia, aunque va a pasar tribulaciones, no va a pasar la tribulación. Entonces, aquí de lo que dice es que habrá guerras, disturbios y rumores de guerra. Luego también dice que se levantará gente contra gente, reino contra reino, o nación contra nación, etnia contra etnia. También habrá hambrunas y tumultos. Y aquí me quiero detener un momentito, porque este versículo o estos versículos que citamos del capítulo 24 según San Mateo,
dice que habrá epidemias de enfermedades, epidemias de enfermedades. Esta es la versión NPE, ¿verdad? Que habla de esta manera y que nosotros estamos viviendo precisamente esto. Ahora, tenemos que saber que es algo que ya estaba escrito y que a nosotros pues tenemos que ser prudentes con todas las cosas que nos han recomendado nuestras autoridades y aún aquellas cosas pues que también vienen a ser de alguna manera un cumplimiento de leyes sanitarias e higiénicas. Tenemos que cumplir con todo eso y las limitaciones de locomoción que también hay hoy en día. Tenemos que ser respetuosos con nuestras autoridades. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que esto tarde o temprano va a terminar. Yo te quiero decir, no importa cuánto dure este tiempo de calamidad, no importa cuánto dure este tiempo difícil, no importa cuánto dure este tiempo sin que nos estemos reuniendo, no importa cuánto dure este tiempo con restricciones, tienes que saber que esto va a pasar. Lo importante no es lo que estamos pasando, sino que qué va a suceder cuando haya pasado. ¿Será que hemos reflexionado? ¿Será que hemos solventado ciertas cosas? ¿Será que hemos aprovechado ese tiempo en la búsqueda del Señor, en el poder enmendar muchas situaciones en nuestra vida? En eso nos tenemos que centrar. Continuemos. Luego también habla de terremotos, son situaciones que se están dando hoy en día, aún en este tiempo se han dado terremotos, temores y terrores, eso es parte de lo que viene. La Biblia dice que vendrá expectación por las cosas que la gente verá en el mar y en muchos otros lados, y esto despierta el temor que puede llevar en un momento dado al terror. Así que en el nombre de Jesús le pedimos al Señor que seamos llenos de ese perfecto amor para que todo temor sea desechado de nuestro corazón. Y si tienes a Cristo, ya empezaste en la evolución para alcanzar ese perfecto temor, ese perfecto amor, perdón, y que nosotros dejemos que Él crezca para que nosotros podamos menguar. Señales desde los cielos y mucho mal tiempo, según dice esa versión que estamos leyendo. Así que esto solamente son principios de dolores. No permitamos que nadie nos confunda haciéndonos creer que la venida del Señor ya se dio o que ya estamos en el tiempo de la tribulación. Estamos en el tiempo de las tribulaciones, pero la tribulación en términos absolutos aún no hemos llegado. Así que en el nombre del Señor estemos tranquilos sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas y que su iglesia aún espera el tiempo del arrebatamiento. Ahora, quiero seguir leyendo, hermanos, aquí en este versículo, porque es donde nosotros nos hemos respaldado. Aunque este ya es un tiempo de la tribulación, porque desde el versículo 9 en adelante ya se habla de la tribulación y después de la gran tribulación, ahí de una manera cronológica está escrito en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, pero esto dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí dijimos que era muy importante que nos diéramos cuenta que, que este fin del que habla la escritura aquí, eh, solo voy a cambiar el color. Este fin del que habla la escritura, pues nosotros tenemos que saber a qué fin, hasta qué fin tenemos que perseverar, porque está el fin de la iglesia en la tierra, está el fin de la tribulación, está el fin del milenio y está el fin del mundo. Entonces nosotros estamos perseverando o debemos de perseverar hasta el fin de la era de la tierra en la iglesia. Eso es muy importante para que estemos claros con esto. Sigamos adelante. Romanos capítulo 15, versículo 5, versión de la Biblia de América. Dice, Dios por su parte, de quien proceden la perseverancia y el consuelo, les conceda vivir en armonía a ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros queremos ser perseverantes, debemos de suplicarle a Dios que Él nos auxilie, que Él nos ayude para poder perseverar. Yo sé que razones para no perseverar puedan haber muchas, pero ahí es donde nosotros tenemos
tenemos que ir nadando en contra de la corriente, tenemos que avanzar, aunque el mundo corra en una dirección, nosotros vamos en la vía contraria. Y eso es lo que dice la Escritura, que vendrá tiempo cuando muchos no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, pero esa palabra sufrir significa estar uno contra todos. Eso quiere decir que va a llegar y está llegando el momento donde nos va a tocar ir en contra. Todos van a ir en un sentido y a veces uno llega a pensar, ¿y no seré yo el equivocado? No, porque definitivamente el Señor nos está diciendo que es tiempo de perseverar. Y esa perseverancia viene de parte de Dios. Así que pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu de valentía para poder ser perseverantes, para no desmayar, tal como le dijeron a Josué en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces. Un mandamiento le daba el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Y eso es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros, perseveremos, no desmayemos, sigamos adelante. Sé que el tiempo se torna difícil humanamente hablando, pero nuestra vida no depende de lo que viva el mundo, porque nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que nosotros no desmayemos, perseveremos, porque el Señor es el que nos dará esa fortaleza. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 36, pues tienen necesidad de perseverar para que cumpliendo la voluntad de Dios obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que tiene que venir vendrá sin retraso. El Señor vendrá sin retraso. Él no tiene por tardanza su venida, así que en el nombre del Señor perseveremos cumpliendo la voluntad de Dios, y esto nos llevará a obtener la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de su venida, de la cual ya hablamos en su momento. Ahora, quisiera que recordáramos entonces así, porque quizás me estoy deteniendo bastante y quiero avanzar en este tema, los sinónimos de perseverar. Dijimos que por lo menos mencionamos aquí unos 5 sinónimos de perseverar: persistir, insistir, mantenerse, perdurar y permanecer. Y es aquí donde nosotros hemos estado en esta palabra permanecer. O sea, perseverar es igual a permanecer. Entonces, si el Señor nos está mandando a perseverar, nos está mandando a permanecer. Pero en ese sentido, entonces nosotros debemos indudablemente de saber, hermano, quiénes son los que permanecen. ¿Quiénes son los que permanecen? Y para esto es necesario que nos hagamos algunas preguntas, de las cuales pues hemos ya también hablado de ellas, pero que las voy a recordar. Para permanecer entonces en el Señor, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo permanecer. Lo segundo, ¿dónde permanecer? Lo tercero, ¿en quién permanecer? ¿Para qué permanecer? Y luego, lo que debe permanecer en nosotros. Por lo menos estas 5 preguntas hemos tratado de estar abordando, aunque apenas hemos empezado con la primera y ni siquiera lo hemos terminado. Así que quisiera entonces continuar con este subtema que le pusimos: cómo permanecer en el Señor, porque creo que es muy, muy importante que nosotros permanezcamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? De esto, entonces, quiero hacerle un pequeño resumen de los versículos que ya citamos en ese sentido. Entonces, lo primero es Hebreos capítulo 11, versículo 27, ya no le pongo el versículo, solamente la cita, y nosotros debemos de permanecer viendo al invisible. Aquí nos habla de Moisés, que él caminó viendo al invisible. Entonces, eso nos habla de fe. Es necesario que nosotros nos sustentemos en la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, en la versión Kadosh, que dice que benditos aquellos que permanecen alertas y con sus vestiduras limpias. 2 cosas aquí importantes: estar alertas como la mujer del Cantar de los Cantares, yo dormía y mi corazón velaba, y por el otro lado, como dice también el libro de Eclesiastés, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras, que tus vestiduras permanezcan blancas en todo momento. Y el tercer versículo que citamos es Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 8. Y
que nos dice a nosotros que nosotros debemos de permanecer unidos. Así que es muy, muy importante entonces que nosotros nos demos cuenta de que el Señor demanda de nosotros unidad. Recordemos lo que dice el Salmo 133. Bueno, estos fueron los 3 versículos que vimos. Ahora queremos avanzar un poquitito a ver otros versos más de la Escritura. Vamos aquí a Efesios capítulo 5, versículo número 18. Y dice la Escritura, no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, fíjese, en cambio, permanezcan llenos del ruaj. Esta palabra ruaj significa espíritu. Y esto entonces, hermano, es muy importante. Mire, la iglesia del Señor Jesucristo no va a encontrarse con Él en el arrebatamiento si no está llena, hermano, del Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Y yo quizás aquí me quiero detener un momentito, porque definitivamente es muy importante y me llamó mucho la atención, porque las otras versiones dicen de diferente manera, ¿verdad? Pero aquí dice, en cambio, permanezcan llenándose. Y me llamó la atención la palabra llenándose, porque esa palabra llenándose es algo continuo. Es decir, no basta con que te llenes. Y aquí nos tenemos que detener para decir algunas cosas que creo que son importantes. Mire, por mucho tiempo eh, se ha enseñado con relación al bautismo del Espíritu Santo. Pero se ha puesto el bautismo con el Espíritu Santo como un destino, como un fin, como el final de algo. Pero realmente el bautismo con el Espíritu Santo es el principio de una vida de abundancia. Y eso lo vemos en una sombra allá con el pueblo de Israel. Recuérdese que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tuvo que atravesar el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, en algún momento abordamos el tema con relación a las puertas dimensionales del bautismo. Y cuando hablamos de ese tema, hablamos de que habían 3 puertas. Hay 3 bautismos que son importantes. La Biblia nos dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. En los que dan testimonio en el cielo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Verbo, ¿verdad? Como lo dice ahí en una de las cartas del apóstol Juan. Pero los que dan testimonio en la tierra son la sangre, el agua y el Espíritu. Y esto por medio de la enseñanza apostólica entendimos que eran 3 bautismos. El primer bautismo es el bautismo en la sangre. Cuando nosotros nos damos cuenta, en el libro de Apocalipsis dice que nosotros fuimos limpios por la sangre del Cordero. Por esa palabra limpio es bautismo. Y ese es el primer bautismo, porque cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos pasaron bajo la puerta que estaba manchada con sangre, y esa es la sangre de Cordero, y esa es la sombra del primer bautismo, cuando es la salvación de nuestro espíritu. Entonces ahí se dio la primera puerta dimensional. Es cuando nosotros creímos en el Señor, es cuando la sangre del Cordero ahora ya la tenemos nosotros primeramente en nuestro corazón, y hace un efecto de purificación constante en nuestra vida, y a través de la Santa Cena pues eso se viene a potencializar. Luego pasaron el Mar Rojo. Y 1 Corintios capítulo 10, si no estoy mal, dice, hermano, que en el mar y en la nube todos fueron bautizados. Es decir, la segunda puerta dimensional que a ellos se les abrió fue precisamente el Mar Rojo. Esa es figura del bautismo en agua. Cuando el pueblo de Israel atravesó, estaban diciéndonos a nosotros que era necesario el bautismo en agua. Pero luego, al finalizar el desierto, entonces venía el otro bautismo, que es el paso del río Jordán. Ahí se abrió otra puerta dimensional, y ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, entonces esos son los 3 bautismos. La salida de Egipto, estaba la puerta que estaba manchada con sangre, ese es el primer bautismo y la primera puerta dimensional para entrar al desierto. Luego, cuando ellos pasaron
el Mar Rojo, entonces ahí estaban siendo bautizados con agua y eso inclusive es la salvación de nuestra alma. El bautismo en agua habla de la salvación, del nuevo nacimiento de nuestra alma. Y luego, pues ya para entrar a la tierra prometida estaba el río Jordán, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ciertamente el bautismo con el río Jordán era el final del desierto, pero no era el final de todo, sino que era el principio de una vida de abundancia. Entonces, quiere decir que por mucho tiempo se enseñó que el bautismo del Espíritu Santo era ahí, ahí se llegaba a todo. No. El bautismo del Espíritu Santo es el principio, porque inclusive es el principio de nuestra relación más estrecha con el Espíritu Santo, de tal manera que ahí empieza la restauración, porque nadie va a ser restaurado plenamente si no está bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, entonces quiere decir que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ahí empezó una nueva relación con el Señor. En el caso de nosotros como hijos de Dios, recordemos, Jesús estuvo 3 años y medio con los discípulos. Luego les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el otro consolador. Y al no venir el otro consolador, entonces no podrán llegar hasta el final de la etapa, al final de la carrera. Por eso el Señor Jesucristo le dijo inclusive a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías y te vestías como querías y hacías lo que querías, en otras palabras. Es decir, y luego le dice: pero cuando seas más viejo, otro te ceñirá, vas a tener que alzar las manos, otro te ceñirá y vas a hacer lo que no quieras hacer. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, mientras yo estuve contigo, siempre hiciste lo que querías, siempre te vestiste como querías. Ahora vendrá otro. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo. Vas a tener que alzar las manos, vas a tener que dejar, vas a rendirte ante Él, vas a tener que dejar que Él te vista, que Él te ciña, que Él haga las cosas. Ya no va a ser a tu manera, sino va a ser a la manera del Espíritu Santo para poder encontrarte conmigo. Entonces mire qué tremendo, porque entonces el bautismo del Espíritu Santo sí es un final de algo, pero sobre todo es el principio de una nueva etapa. El cristiano que no está bautizado con el Espíritu Santo no tiene la misma relación con el Señor que el que ya está bautizado, y ahí empieza una nueva dimensión en su vida como cristiano. Recordemos que aquí ese es otro punto importante. No es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo que ser lleno con el Espíritu Santo. Ser bautizado es una sola vez. Ser lleno son muchas veces. Puede suceder las veces que sea necesario. Es más o menos como este vaso con agua que yo tengo aquí. Este vaso con agua es un recipiente, es un receptor. Entonces el día que yo soy bautizado, y déjeme ponerle este ejemplo aquí, el día que yo soy bautizado con agua, entonces lo que sucede es que me ponen un receptor y luego me dan la llenura del Espíritu Santo. Ese primer día suceden los dos eventos. Me ponen el receptor, que es este recipiente, me lo ponen en mi interior, y luego entonces el Señor me llena también con su Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? En la medida que yo estoy desarrollando mi vida cristiana, y si yo me pusiera a beber y beber y beber durante el desarrollo de este tema, cuando siento al final quizás ya no voy a tener más agua. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que otra vez me vuelvan a llenar. Así sucede en nuestra vida cotidiana. Nosotros, porque el Espíritu Santo no sirve solamente para las cosas que hacemos en la iglesia, sino en todas nuestras actividades. Por eso, una de las versiones, me parece que es la Biblia de las Américas, que dice que Él le daba la habilidad a cada uno. Entonces, el Espíritu Santo te da habilidades, no para dentro de la iglesia solamente, sino fuera. Entonces, y desarrollando tu vida espiritual, tu vida secular, constantemente, todo esto de lo que te llenó el Espíritu Santo, la llenura va descendiendo de tal manera que es necesario que volvamos. Entonces muchos cristianos no se llenan constantemente porque no han entendido que hay un receptor que es necesario para estarse llenando. Entonces el bautismo es la colocación de un receptor. La llenura es que Dios te pone ahí en tu recipiente. Ahora, el día que te bautizó,
sucedieron las dos cosas de una vez. Y el ejemplo que yo he puesto es como cuando uno compra agua embotellada, de esa agua, de esos depósitos que tienen 5 galones, o también el ejemplo que he puesto es cuando uno tiene la estufa de la casa, utiliza gas propano y para eso se necesita un cilindro. Entonces, el día que compraste la estufa, te dieron el cilindro, te dieron el tambo, te dieron el recipiente, pero te lo dieron lleno. El día que compraste la primera vez agua embotellada, te dieron el recipiente y te lo dieron lleno. Pero después de un tiempo, puede ser una semana, unos días, depende del número de personas que hayan en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se gasta lo que lleva adentro, el producto que lleva el recipiente, se va, el líquido se desaparece, o el gas, ¿verdad? Se desaparece porque se consume. Entonces es necesario volver a llenarlo. Pues así nos pasa a nosotros con el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros seamos llenos. Por eso nos damos cuenta que en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, el Señor les había dicho a ellos: esperen hasta que venga la promesa de mi Padre. Y cuando vino entonces el Espíritu Santo, descendió, capítulo 2, verso 4 del libro de los Hechos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vamos a ver la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 se habla que fueron llenos. En el capítulo, me parece 13, se habla también que fueron llenos. En el capítulo 4 se hablan que fueron llenos. ¿Y por qué varias veces o varias llenuras, por así decirlo? Porque como ellos estaban haciendo la obra del Señor, iban, predicaban, reprendían demonios, sanaban enfermos, todas las cosas que hacían, entonces la llenura se iba disminuyendo y era necesario que ellos volvieran a pedirle al Espíritu Santo que los llenara. Entonces yo quiero decirte que aquí, ¿cómo vamos a permanecer? Recuérdate que si vamos a la parábola de las vírgenes, las 10 tenían receptor. Es decir, las 10 habían sido en algún momento llenas del Espíritu Santo, o perdón, bautizadas con el Espíritu Santo. Pero no todas tenían aceite en sus lámparas. Eso quiere decir que algunas sí se llenaron y tenían una provisión adicional, pero las otras no se llenaron. Y entonces el aceite, cuando se terminó, ellas ya no pudieron entrar. Por supuesto que aquí hay que hacer aclaraciones, ¿verdad? Porque esas 10 vírgenes, no, en ninguna de ellas está representada la novia, porque cuando se oye el grito, ahí viene el esposo, él ya venía casado. Es decir, y las 5 prudentes solamente entraron en calidad de invitadas a la boda, pero no entraron en calidad de novia. Pero eso será otro tema. Pero el punto que yo te quiero remarcar es que entonces las 5 insensatas ni siquiera llevaban la suficiente provisión. Y nosotros tenemos que tener recipiente, es decir, lámpara, y tenemos que tener también aceite para poder presentarnos delante del Señor. Y por eso necesitamos estarnos llenando. Creo que este es el tiempo, este es el momento en el cual nosotros debemos de llenarnos constantemente del Espíritu Santo. Aleluya. Y es que el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 52 dice: y los discípulos estaban continuamente, me llama la atención, continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero vea, continuamente. Entonces es necesario que nosotros, hermano, podamos darnos cuenta de la importancia definitivamente que tiene el hecho de que nosotros estemos listos y preparados, llenos del Espíritu Santo, permaneciendo y llenándonos continuamente de él. Ok. Avancemos un poquitito, veamos algún otro versículo aquí de la Escritura. ¿Cómo? Recuérdese, ¿cuál es el tema general? Es los que permanecen, pero el subtítulo o subtema, como usted le quiera llamar, es, hermano, cómo permanecer en el Señor. Y ya vimos algunos de ellos. Ok, Hebreos capítulo 12, versículo 7, versión textual. Fíjese cómo dice esta versión: permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Entonces, ¿cómo vamos a permanecer? Permanecer bajo disciplina. Este es un punto bien importante. Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos en su capítulo número 12, el Señor, a través del escritor de esta carta, nos está enseñando, nos está diciendo a nosotros, nos está hablando con relación a la paternidad. Y dice que si nosotros
Antes nos sujetábamos a nuestros padres y aún los venerábamos, dice la Escritura. Cuánto más no debemos de respetar al Padre de los Espíritus y sujetarnos a Él. Mire, nosotros somos seres tripartitos, es decir, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, si aquí en este pasaje, y usted lo puede leer en su casa, dice que Dios es el Padre de los Espíritus, entonces nuestro Padre literal será Padre de nuestro cuerpo. Pero entonces nuestra alma no puede estar huérfana. Quiere decir que nosotros tenemos que tener Padre en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. El Padre de nuestro espíritu es Dios. El Padre de nuestra alma es el ministro. Por eso es que la Escritura dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quien tiene que dar cuenta de ello. Entonces quiere decir que los ministros, los pastores, y eso lo dice en esta misma carta, en el capítulo 13, que son los pastores los que tienen que velar nuestra alma, por nuestra alma. Es decir, que ellos se constituyen en padres de nuestra alma y, por supuesto, nuestros padres literales en padres de nuestro cuerpo. Ahora, Dios, todo lo que hace en la tierra, lo podría hacer Él mismo. Él, con solo pensarlo, podría ya hacer cualquier cosa. Dios no necesita ni siquiera de otra cosa más de que pensar algo y eso ya está hecho, porque Él es el creador de todo. Él es el regente del universo. Él es el que gobierna. Él lo es todo. Entonces Él lo podría hacer todo. Sin embargo, no lo hace. Por el otro lado, tiene ángeles que podrían inmediatamente, la Biblia dice en el Salmo 103, que los ángeles pues están a expensas de sus órdenes para poder ejecutar su palabra en cualquier momento. Sin embargo, a Dios le plujo escoger al hombre para poder realizar su obra aquí en la tierra. Entonces, Dios ha puesto hombres aquí en la tierra, Dios ha puesto siervos aquí en la tierra para que hagamos su función. Y dentro de las funciones que tenemos que hacer, porque hay muchas funciones, una de ellas es la paternidad. Y eso es algo muy, muy importante. Y que vimos que en alguno de los temas que hablamos sobre eso, sobre el ataque del jinete del caballo blanco del primer sello del libro de Apocalipsis capítulo número 6, que viene con arco pero sin flechas, y el Salmo 127 dice que las flechas son los hijos. Entonces viene con arco, viene usurpando una paternidad, pero viene buscando hijos ajenos para poder respaldarse en hijos ajenos y engendrarlos para su propio beneficio. Y ese sabemos que es un falso movimiento de paz que anda tratando de engendrar hijos, pero para sus fines perversos. Entonces, ¿a quiénes va a encontrar ese jinete del caballo blanco? Aquellos que hayan sido ministrados con un espíritu de orfandad, es decir, gente que no quiere reconocer autoridad. No, yo directamente con Dios, sí, a través de tu espíritu, tú y Dios, pero el día que tu alma sea presentada, te van a preguntar, ¿y quién era tu padre? Y esto lo veo yo en una sombra, que cuando el Señor le dijo a Moisés que llevaran varas al lugar santísimo, cada vara tenía un nombre. El pueblo no se presentó en el lugar santísimo con el Señor, sino que fueron las varas que representaban a cada una de las tribus. Cada vara tenía un nombre, el nombre de la tribu de Leví, de la tribu de Simeón, de la tribu de Isaacar, cada una. Es decir, aquellas varas representaban a los que estaban afuera. De la misma manera, cuando nosotros queremos presentarnos delante de Dios con nuestra alma, si es en un momento de adoración, en eso no hay problema, pero cuando se refiere a cosas de autoridad, es necesario que alguien nos represente a nosotros, y ese tiene que ser nuestro Padre espiritual. Entonces, el día que se presente tu alma en el tribunal de Cristo, tiene que haber un Padre espiritual que te presente a ti, que te presente primero como hijo, y luego si eres aprobado, en calidad de la esposa del Cordero. Ahí te va a presentar de otra manera, pero primariamente te tiene que presentar como hijo, porque la Biblia dice que Jesucristo llevará muchos hijos a la gloria. Entonces, primero en calidad de hijos, los aprobados, entonces ahí les suben de categoría en el tribunal de Cristo, y entonces ya son presentados como la novia, y ahí entonces ya van
a las bodas del Cordero. Entonces, creo yo que es muy importante que aprendamos a permanecer en disciplina. Mire, hay muchas personas que van de un lado a otro y, y no se sujetan a nadie, no aceptan una autoridad, no reconocen una paternidad. Y como no reconocen autoridad, entonces nunca reciben una disciplina de parte de Dios. Claro que de alguna manera va a venir Dios y los va a disciplinar. Pero ahora, en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17, dice: he aquí cuán bienaventurado. Es decir, una bienaventuranza es la potencialización de una bendición de parte del Señor. Fíjese, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Entonces, aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que analizar, que nosotros tenemos que revisar, que nosotros tenemos que ver definitivamente. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de que no se acepte la paternidad que viene de parte de Dios. La independencia no es algo que venga de parte de Dios, porque nosotros, digamos, somos libres. Cuando llegamos a Cristo, entonces si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres de la muerte, del temor a la muerte, libres de muchas cosas, libres de la perdición eterna, libres de muchas cosas. Ok, pero ahora estamos sujetos a la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad tiene parámetros. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Entonces quiere decir que la ley de la libertad tiene sus límites y debemos de aprender a respetar esos límites. Somos libres de una cosa, pero ahora nos sujetamos. El Señor dijo: venid a mí los cansados y trabajados, yo los haré descansar. Luego dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces nos liberamos de otros yugos, pero ahora estamos unidos en yugo con Cristo. Entonces la independencia no es más que rebelión. Por eso es que es importante que nosotros nos presentemos delante del Señor y que aprendamos a permanecer bajo la disciplina. Porque cuando permanecemos bajo disciplina, entonces dice aquí la Escritura que Dios nos trata como hijos. Entonces Dios nos está tratando como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Entonces la disciplina es la prueba para ver si somos o no somos hijos. Recuérdese que así como dice la Escritura en el libro de Malaquías, que se va a discernir entre el que sirve y entre el que no sirve al Señor, de la misma manera, la disciplina es la prueba para ver si somos o no somos hijos. Quien soporta la disciplina, Dios lo trata como hijo. Es decir, Dios le dice: ok, porque no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Hay una bienaventuranza cuando uno acepta la disciplina de parte del Señor. Por supuesto que esa disciplina muchas veces viene a través de los ministros, y no ministros que se enseñoreen solo por enseñorearse, que se enseñoreen de las personas, simplemente porque ellos quieren hacerlo. No, es que la disciplina es parte del trato de Dios para el alma de una persona. Sin disciplina, entonces nos convertimos en bastardos, es decir, hijos ilegítimos. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, nos exhorta a que nosotros no despreciemos. Si usted busca, no despreciemos la disciplina del Señor. Si usted busca en el libro de Proverbios, en repetidas oportunidades, no menosprecies la disciplina de tu padre, ni la enseñanza de tu madre. No menosprecies, no menosprecies, no menosprecies o no desprecies. Entonces, hay dentro de las bendiciones que el Señor nos da de esa bienaventuranza por no despreciar la disciplina del Señor, dice que de 6 aflicciones te librará y en 7 no te tocará el mal. Eso lo dice el mismo libro de Job en su capítulo 5, versículo 19. Así que en el nombre del Señor, yo le invito a que permanezcamos. Es quiénes y cómo vamos a permanecer. Hermano, vamos a permanecer bajo disciplina. Aprendamos a sujetarnos a una autoridad y, sobre todo, pidámosle al Señor que esa autoridad se convierta en un padre. ¿Cómo se va a convertir esa autoridad en un padre? Cuando nosotros también nos evolucionamos
a la etapa de hijos. Recordemos, y con esto quiero terminar este versículo para pasar a uno más, nada más, pero recordemos que en la parábola del hijo pródigo, y que se conoce así como parábola del hijo pródigo, pero hemos entendido que son varias facetas, ¿verdad? De esa parábola. Dice primero empieza, son tres facetas. Primero empieza en calidad de oveja, después en calidad de moneda y termina en calidad de hijo. Eso significa que nosotros debemos de evolucionar. De ovejas, nosotros llegamos en calidad de ovejas del Señor, definitivamente. Pero luego, entonces está la faceta de moneda. Moneda nos habla de un valor. Cuando nosotros en calidad de ovejas encontramos nuestro valor, aquel valor, quizás nuestra autoestima, algún valor que hemos perdido, entonces eso nos hace entrar a la siguiente etapa, que es calidad de moneda. Pero entonces ahí tenemos que llegar a la faceta de hijo. Por eso el, el pastor busca la oveja, la mujer de la casa busca la moneda, pero el padre está esperando que los hijos vuelvan a casa. Así que en el nombre del Señor es necesario que nosotros aprendamos a reconocer una autoridad, y que esa autoridad se convierta en nuestra paternidad para que nosotros podamos desarrollar. Ok, avancemos. Segunda de Pedro, capítulo. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Si me ayudan, hermanos, para saber cómo voy con el tiempo, que no puse aquí mi reloj, para saber cuánto tiempo llevo, porque hoy sí me- se me pasó por alto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en la versión Código Real dice: por el contrario, permaneced creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón, dice esta versión, es decir, de nuestro Señor y Libertador, Yeshua el Mesías, y de Dios el Padre. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Pero entonces ve aquí: por el contrario, permaneced creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros recibimos una gracia. El día que conocimos al Señor, recibimos una gracia para poder ser salvos. Definitivamente, la misericordia de Dios hizo que nosotros alcanzáramos gracia delante del Padre, y de esa manera ahora nosotros ya estamos en este evangelio precioso. Eh, Ahora es necesario que nosotros avancemos en esa gracia, la gracia del Padre primeramente, después la gracia del Hijo, que ahí también empieza nuestra restauración, pero estamos esperando que venga una gracia, y por eso la carta a los Hebreos en su capítulo número 13 dice que mirad que nadie se llene de amargura, o que en nadie brote una raíz de amargura, que impida que pueda alcanzar la gracia. ¿Qué gracia la que nosotros estamos esperando? La gracia para poder ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces es importante que nosotros hoy en día nos preparemos. No permitamos que la amargura, esa estrella dentro de las trompetas que se tocan, hay una de las trompetas, me parece que es la tercera trompeta, que hay una estrella que cae del cielo, y esa estrella se llama ajenco, y que viene a amargar la tercera parte de las fuentes de la tierra. Pero fuentes no solamente en el sentido literal, porque nosotros al final somos fuentes. Recordemos que la Biblia dice: y de nuestro interior brotarán ríos de agua de vida, y una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga a la vez. Entonces nosotros tenemos que crecer en la gracia. Ya obtuvimos la gracia para ser salvos, ya obtuvimos la gracia para ser restaurados, y ahora viene la gracia para ser parte de la novia del Cordero. Entonces es necesario que avancemos, es necesario que crezcamos en esa gracia, que nos desarrollemos, que evolucionemos, porque el tiempo es corto, y en la Escritura hay varios personajes. Por ejemplo, en el libro de Ruth se dice
por lo menos 7 veces, no, 5 veces creo que se dice en el libro de Ruth, si no estoy mal, 5 veces que se dice que ella alcanzó gracia. Halló gracia ante Noemí, halló gracia ante Booz, halló gracia. Bueno, y ahí se dice en 5 oportunidades. Por el otro lado, hay varios personajes en la Biblia que hallaron gracia ante los ojos del Señor, como sucedió con Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y entonces, hermano, el Señor lo salvó de la situación, de la calamidad que venía sobre la humanidad. El otro, me parece que también se habla de Enoc, que halló gracia ante los ojos del Señor. Y hay varios personajes. También Job halló gracia ante los ojos del Señor. Y muchos otros de los cuales nosotros tenemos que aprender. Pero sobre todo tenemos que ir evolucionando en esa gracia. Porque definitivamente nosotros estamos viviendo un periodo de gracia, un tiempo de gracia, la dispensación de la gracia, y tenemos que seguir avanzando, y el testimonio de que hemos crecido en la gracia será cuando nosotros seamos parte de la iglesia que será arrebatada. Lamentablemente ahí ya será muy tarde para poder crecer. Este es el tiempo que tenemos que crecer en la gracia. Y por el otro lado dice, por el contrario, permaneced creciendo en la gracia y el conocimiento. El conocimiento. Esa es la segunda cosa aquí, creciendo en gracia y creciendo en conocimiento. Ahora, la Escritura dice que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron dejados a fin, dice, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora hay con lo que dice el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces quiere decir que nosotros crecemos en gracia, amén, pero también tenemos que crecer en el conocimiento. Y sobre todo aquí dicen el conocimiento de nuestro Señor y Libertador Jesucristo. Es decir que entonces tenemos necesariamente que dejar que la administración quíntuple, la administración de los 5 ministerios, la administración pentagonal de parte del Señor venga a nuestra vida. No se trata solamente de decir yo creo en los 5 ministerios, no. Aparte de creer, tenemos que ser ministrados. Y por eso, mire, y valga aquí el anuncio, ¿verdad? Ahora, la semana anterior, jueves, viernes y sábado, estuvimos en retiro de verano. Y esta semana continúa nuestro retiro, miércoles, jueves y viernes. Y ahí hay ministración de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esa administración pentagonal hará que nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento, porque aquí en el versículo número 13 dice precisamente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, completo, perfecto. Es decir, que esa es parte de las funciones ministeriales. Claro que quizás no podamos nosotros invitar a los 5 ministerios a nuestra iglesia forzosamente, pero al ser nosotros o a pertenecer de un ministerio apostólico, definitivamente la administración vendrá, porque nosotros puede ser que no tengamos un llamado de cualquiera de los 5 o tal vez solo uno, ¿verdad? O 2 por lo menos. Pero al final de cuentas la administración llega, porque una persona puede no ser no ser un apóstol, pero sí es apostólica. Una persona puede hacer que no tenga un llamado para un ministerio profético de orden primario, pero sí puede ser profética, que no sea, bueno, las cinco unciones. Necesitamos que entender que esas 5 unciones van a llegar a nuestra vida definitivamente a través de la administración. Ahora, entonces, nosotros no podemos rechazar este ministerio quíntuple, porque esa es una tremenda bendición, porque dentro de las funciones de estos 5 ministerios está llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto,
pero no podría llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, si no se deja ministrar por los 5 ministerios, si no deja que los 5 ministerios estén constantemente dándole, cada uno poniendo ahí la parte que le corresponde definitivamente, hasta que entonces lleguemos a la estatura final. Los 5 ministerios son una verdad extraordinaria y no debemos de caer en el error de idolatrar a los ministros, pero sí de honrarlos, respetarlos y de reconocer las funciones que Dios les delegó para poder hacer la tarea que ellos tienen que hacer. Así que en el nombre del Señor, reciba la administración de los 5 ministerios. De otra manera, no se alcanzará el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y además, la Biblia dice que por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Entonces, el Señor no quiere que rechacemos el conocimiento que viene a través de los 5 ministerios, sino que recibamos esa bendición. Ok, vamos a dejarlo en este momento, hermano, hasta aquí. Queremos hacer una oración. Recuérdese el tema que hemos estado tratando, tema general, los que permanecen. ¿Y dónde nos basamos? En 1 Tesalonicenses 4:15 y 4:17, que en los 2 pasajes dice, y luego los que hayan permanecido, los vivos que hayan permanecido. En los 2 pasajes dice, y los vivos que hayan permanecido y que hayan permanecido. Es decir, que no solo hay que estar vivo, sino también permanecer. Y para poder permanecer hay varias cosas, dentro de ellas cómo tenemos que permanecer. Hoy por lo menos vimos 3 pasajes de cómo tenemos que permanecer. Y se lo repito así: permanecer llenos del Espíritu, permanecer bajo la disciplina y permanecer creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Déjeme ministrarle esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a ministrar esta palabra sobre tus hijos. Es tiempo donde tú nos has permitido refugiarnos, donde tú nos has permitido, Señor, llegar a nuestros hogares y tener la oportunidad de hacer un inventario, un análisis espiritual, porque la Escritura dice que si nuestro corazón no nos reprende en nada, mayor que nuestro corazón eres tú, Señor, y tú nos harás ver aquellas cosas que no están apegadas a tu perfecta voluntad. Ahora, Señor, permite, Señor, que haciendo ese análisis, ahora nosotros busquemos aquellas cosas por las cuales vamos a permanecer. Señor, el tiempo de tu venida está cercano. El tiempo de tu venida por tu iglesia, por tu novia, Señor, cada día, Señor, cada día que pasa, lo sentimos más cerca. Señor, se percibe un ambiente espiritual de tu venida. Se percibe, Señor, así como en lo natural se perciben aromas, se perciben olores, Señor, agradables en un momento dado. De la misma manera se percibe un olor agradable a tu venida. Permite que nosotros podamos prepararnos, que podamos permanecer, que nada, Señor, nos haga desmayar, que nos llenemos de tu presencia, que nos llenemos de tu Espíritu Santo, que permanezcamos, Señor, llenándonos constantemente de tu Espíritu. Señor, por favor, que tu iglesia, Señor, ahí donde está, pueda ser llena de tu Espíritu Santo, pueda ser ministrada con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu iglesia, Señor, sea bautizada, aquella que no ha sido bautizada, sea bautizada para que se le establezca el receptor, Señor, de ese bautismo, pero que también venga la llenura, Señor, la llenura, que es la fuerza, Señor, que lo empuja para poder hacer las tareas, Señor, que les corresponde fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Papito, en el nombre de Jesús, por favor, manifiéstate, Señor, llena de tu Espíritu Santo a cada uno, ministra con el poder de tu Espíritu Santo. Escrito está: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Señor, por favor, llénalos con esa presencia maravillosa, llénalos con el poder de tu Espíritu Santo, que cada uno pueda experimentar cosas grandes de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministramos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, el bautismo con tu Espíritu Santo, Señor. Padre,
que a través de esta administración tu pueblo pueda recibir el testimonio de hablar en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito, que permanezcan bajo la disciplina, que reconozcan una paternidad, Señor, y que ahí sean ministrados, Señor, porque escrito está que aunque tu padre y tu madre te abandonasen, dice tu palabra, yo te adopto como mi hijo. Señor, Dios mío, que haya una adopción como hijos para cada uno. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando, te lo pedimos, papito lindo. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Te lo suplicamos, Padre, por amor a tu nombre, que podamos permanecer creciendo en la gracia. Señor, ya recibimos la gracia del Padre, la gracia del Hijo. Ahora queremos recibir la gracia del Espíritu Santo para que nos encontremos contigo en ese momento, Señor, cuando suene la final trompeta. Que crezcamos, que evolucionemos, que nos desarrollemos, Señor, que nos llenemos de tu gracia, de ese poder, Señor, que nos ayuda a enfrentar inclusive aquellas cosas que están siendo difíciles, aquellas tentaciones, Señor, que quizás tu pueblo no puede resistir. Pero, Señor, queremos llenarnos de tu gracia, porque esa gracia, Señor, es el poder que nos ayuda a resistir en medio de tentaciones, en medio de cualquier adversidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y también ayúdanos a crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, alcanzar la estatura del varón perfecto, la medida de la plenitud de Cristo. Por favor, papaito, que tu pueblo avance, que tu pueblo permanezca, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.